Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Y pues para entrar en materia tenemos esta semana que estar trabajando el tema número 6, que tiene que ver con la construcción de la realidad. Es un tema que se ubica dentro de una área de la filosofía que se llama la metafísica. Metafísica significa el estudio de lo que está más allá de lo físico. Es decir, meta, que significa más allá, y physis, que es naturaleza o física. ¿Qué es lo que está más allá de lo que a simple vista se ve? Pues está la realidad misma. La realidad es lo que está en el fondo de las cosas, en el fondo de los problemas, en el fondo de la prácticamente de lo que nos rodea. La realidad no existe como una, sino que la realidad es plural, chicos. No solo existe esta realidad física donde nos movemos, donde nos desplazamos, sino que nosotros estamos inmersos dentro de una realidad política, social, cultural, económica, etcétera. Dice Zubiri que el ser humano es un animal de realidades, precisamente porque el ser humano se ubica en el centro de todas estas realidades que le dan sentido a nuestra existencia. De hecho, la realidad no existe por sí misma, sino que el hombre la construye para darle sentido a su vida, ¿no? Para darle sentido a lo que le rodea, para darle sentido a su ser. La realidad, como es plural, prácticamente nosotros que estamos inmersos en esa realidad, le encontramos sentido o no a esa realidad. Tú y yo tenemos una propia Weltanschauung, que es una propia visión de realidad. Esta Weltanschauung, que prácticamente son como los lentes con los cuales percibimos el mundo, con los cuales conocemos, comprendemos la realidad. Esta Weltanschauung se compone de intenciones, de ideas, de imaginarios, de paradigmas, ¿no? Y es lo que nos hace permitir entenderla. Es decir, todo el mundo tiene una misma realidad o está dentro de una misma realidad. Por eso es que si nosotros en un salón de clase metemos a un chino, por ejemplo, a un mexicano, a un alemán, a un inglés, discutir temas de política, de religión, meter a discutir temas de ciencia, lo pueden hacer porque es una misma realidad. O sea, si se habla de lo divino, todos saben a qué nos estamos refiriendo sobre lo divino. Pero, como cada quien está en una cultura diferente, lo que cambia son las Weltanschauungs. Es decir, al ser humano, el ser humano está ante una sola realidad, pero lo que le distingue es la visión que tiene de esa realidad, la propia Weltanschauung. Ahora bien, a lo largo de la historia han existido tres Weltanschauungs o tres visiones de mundo que nos han ayudado a interpretar la vida, a interpretar la realidad. Esas tres son el mito, la filosofía y la ciencia. El mito tiene una racionalidad propia y entendemos nosotros por racionalidad esta estructura mediante la cual nosotros conocemos el mundo. Todos tenemos una propia racionalidad, una propia estructura, porque la estructura se compone de ideas, de intenciones, de imaginarios, de conocimientos, ¿no? Y precisamente el mito tiene toda una racionalidad simbólica. ¿Qué significa eso? Que en el mito no solamente encontramos cuentitos sin sentido, historietas fantasiosas, etcétera, sino que el mito es una racionalidad porque mediante metáforas, mediante símbolos, mediante analogías, mediante poemas, dan lecciones de vida. El mito nunca quiere explicar el mundo, nunca quiere demostrarlo científicamente, cómo se compone, sino que son lecciones de vida para que el hombre le encuentre sentido a lo que le rodea. El mito, su lenguaje, se compone de dos partes, una parte literal y otra parte tal cual, simbólica, metafórica. La parte literal es lo que tal cual está escrito. Si nosotros pensamos en el mito adánico, cuando se habla de que Adán es creado de tierra, pues precisamente la tierra hace referencia a esto que está, vamos, que es tangible, que es material, ¿no? Lodo, ¿no? La mezcla de agua con tierra, lodo. Pero lo importante no es quedarnos en esa figura literal, que en sí sería como absurda pensar que el ser humano tiene su origen en el barro. Es absurdo pensarlo. Su riqueza está cuando pasamos de esa parte literal a la parte metafórica, a la parte del sentido, a la parte de la significación, porque precisamente el que Adán sea barroso, sea hecho de barro, de tierra, pues significa que es un ser limitado, que es un ser histórico, que tarde que temprano va a morir, y esa es una lección de vida para el ser humano.
La filosofía. La filosofía también tiene su propia racionalidad. Y la filosofía fue la primera que se preguntó únicamente a partir de la razón sobre dónde está el origen de todas las cosas, de dónde se origina esta realidad física tangible. Y los primeros que van a responder a esto son los presocráticos, que son llamados incluso filósofos de la naturaleza, porque ellos van a afirmar que el origen de la realidad está en el agua, está en el aire, ¿no? Está en la tierra, están los 4 elementos, ¿no? Y hay 2 presocráticos que sobresalen, porque quizás a ellos ya no les va a interesar de dónde viene el origen de la realidad, sino más bien cómo esta realidad se comporta. Y Heráclito, por ejemplo, va a decir que la realidad está en continuo cambio, en continuo movimiento. Es decir, que el mundo se va transformando, mientras que Parménides va a decir que no, que en realidad nada cambia, todo permanece, todo es igual. Solo que el hombre por los sentidos ve cambios. O sea, nuestros sentidos ven cambios, pero en sí no existirían. Platón, por ejemplo, y Aristóteles van a proponer su propia perspectiva filosófica. Platón va a decir que es real aquello y únicamente que la razón es capaz de pensar. Es decir, que existe un lápiz, no porque el lápiz nosotros lo podamos conocer de manera tangible, sino porque nosotros tenemos el concepto de lápiz en nuestro intelecto. Al ver un lápiz, o sea, tú puedes decir, es que mira, es un lápiz, lo toco, lo palpo, lo percibo, mis sentidos me informan. Platón dirá, no es así. Tú reconoces que eso es un lápiz porque tú tienes el concepto de lápiz en tu cabeza. Ese es idealismo. Pensar que la realidad está aquí, conceptual en la cabeza, en las ideas. Eso es idealismo. Y lo que propone Aristóteles es un realismo, porque él va a apostar porque la realidad ya nos informa lo que son las cosas. Ese lápiz, dice Aristóteles, se compone de materia y forma, es decir, está hecho de un material específico, de madera, de plástico, etcétera. Tiene su punta con la que nosotros podemos pintar. Esa es la parte material, pero también tiene la parte esencial, es decir, su concepto, su idea, de tal manera que para Aristóteles todo tiene forma y materia. La materia son los elementos materiales y la forma es su esencia, es el ser. ¿Para qué sirve ese lápiz? Para pintar, esa es su finalidad. Entonces dice Aristóteles, no es que el concepto de las cosas estén en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, sino que están en las cosas mismas, en la realidad misma. Y bueno, Hegel en el siglo XIX va a ser más disparatado y va a decir que la realidad está en la razón y que todo lo que hay en la realidad es la razón misma. Es decir, que existe la pintura, que existe la política, que existe la religión, porque el ser humano lo crea con su pensamiento y lo registra en libros sagrados, en pinturas específicas. Dice Hegel, volteas para todos lados y lo que hay es una construcción humana, es decir, este edificio que está acá atrás es hecho por un ser humano, por un arquitecto, por alguien que lo pensó, por trabajadores. Eso fue creado por la razón, de tal manera que cuando tú contemplas ese edificio, estás contemplando la riqueza de la razón. Y cuando contemplas a la razón, pues ves toda la riqueza que hay a tu alrededor. Y la postura científica, yo solamente analizo ahí 2 corrientes, que es el materialismo y el pragmatismo. Para la corriente científica no existe lo espiritual, no existe lo ideal, sino todo es materia. Los materialistas van a afirmar eso, todo es materia. Realmente la realidad existe porque la podemos palpar por los sentidos, por la experiencia sensible. De tal manera que nosotros conocemos la realidad no por símbolos, no por metáforas, no por reflexiones, sino porque el cerebro se va desarrollando poco a poco, porque tiene procesos biológicos, físicos, ¿no?, neurológicos que ayudan a pensar la realidad, de tal manera que para pensar el mundo, pues prácticamente necesitamos de la estructura de nuestro cerebro, cómo se compone, sus procesos. Eso es una visión materialista y pragmatista, porque para ellos es real, únicamente es real aquello que tiene una función, aquello que tiene una práctica. Chicos, pues prácticamente cierro este video de contextualización aludiendo a lo que tú estás haciendo en esta semana. Es muy interesante el video que tú estás analizando para comprender si realmente la realidad la construimos nosotros o los medios de comunicación y el sistema en general nos impone una visión de mundo que nosotros solamente repetimos, que nosotros solo consumimos y prácticamente nos adaptamos al sistema, entramos en las manos del sistema y ese sistema decide qué es lo que nosotros captamos como real o no real. Chicos, que tengan un excelente cierre de semana.